Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos veas. Soy Elena y os doy la bienvenida a un nuevo directo de Mindalia.com en multiplataforma. Os recuerdo que estamos, como siempre, transmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Live y algunos más. También os recuerdo que, por supuesto, podéis participar del chat con vuestros comentarios o preguntas. Siempre estamos felices de leeros, así que podéis hacerlo si estáis suscritos al canal, y si no, podéis hacerlo muy fácil en el icono de la campanita. Bueno, ahora sí, voy a dar la bienvenida a la persona que me acompaña para esta entrevista, que es Diana Dacchini. Nos trae una entrevista titulada El tacto como vía de transformación. Bueno, la verdad que a mí me parece un tema muy bonito, lo estaba hablando con ella y me apetece mucho charlar con ella, porque yo lo he experimentado y es cierto que es súper sanador. Os voy a contar un poquito más sobre ella antes de darle paso. Diana Dacchini ha desarrollado un método propio, trabaja en las áreas dedicadas al tantra y sexualidad sagrada, masaje integrativo, biodanza y perdón transpersonal. Dirige una escuela y realiza programas para restablecer la sabiduría del cuerpo y de la sexualidad. Bueno, pues ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, como decía, bienvenida. Estoy Ujú, feliz de charlar contigo. Este tema me parece, como comentaba, bonito y he ujú, tenido la suerte de experimentarlo. Así que vamos con la ujú, entrevista, si te parece. ujú, Y a mí lo primero que me apetecía que nos expliques, que hay gente que quizá no lo sabe y podemos incluso profundizar un poquito en el tema, ujú, Diana, que creo que es importante, es que nos cuentes cómo es esto de que está todo escrito en el cuerpo, ¿no? Todas las memorias. ujú. Sí, sí, el cuerpo, bueno, a mí me apasiona también, como a ti, ¿eh? Me apasiona este tema. Y sobre todo eso, ¿no? Que en el cuerpo está todo escrito. Eso es algo mucho más apasionante, ¿no? Que toda tu historia, todo lo que traemos cuando nacemos, todo lo que va ocurriendo en nuestra vida como circunstancias, como vivencias, todo está de alguna manera escrito a nivel fisiológico, porque toda vivencia se va marcando en el cuerpo a través del sistema nervioso, a través de la piel, de los músculos, se va grabando nuestra historia, incluso a nivel también de situaciones que no están conclusas, ¿no? Situaciones que vivimos y que nos resultan bloqueantes, esa energía también se atrapa en el sistema nervioso y cuando tocamos existe la posibilidad de que todo eso comience a aparecer, ¿no? Pues como memorias que llegan y muchas veces no sabes por qué, ¿no? Dices, ¿por qué? Con esta experiencia de tacto, ¿por qué al tocarme aquí me ha venido tal cosa, ¿no? Me ha llegado esta imagen o me ha llegado esta vivencia, ¿eh? Y es que todo de alguna forma está escrito. Nuestro cuerpo es nuestra memoria, nuestro cuerpo es la terminal, todo empieza energéticamente y culmina en el cuerpo, a nivel de células, de neuronas, de redes. Uh-huh. Bueno, pues una vez ya he explicado un poquito más esto, vamos a la próxima pregunta, que sería: ¿cómo se pueden presentar entonces esas memorias que guarda? Supongo, evidentemente a través del tacto, Diana, pero supongo que a lo mejor primero de una manera espontánea o hay que inducirlo. Cuéntanos un poquito sobre esto, incluso ejemplos, si te es más sencillo. Sí, digamos que ocurre naturalmente. Cuando tocamos un cuerpo, lo primero es que ese contacto sería, ¿no? También que es el tacto consciente, ¿no? O sea, cómo nos acercamos y cómo tocamos para que todo esto pueda ser sanador, porque el mal contacto quizá es algo que ya conocemos, ¿no? Pero cómo ese contacto puede despertar memorias que luego puedan sanarse, que podamos curar todo eso. Entonces, para tener un tacto consciente, lo primero es que la persona esté internamente en una situación en la que está conectada a la respiración, está conectada a su cuerpo, está conectada a ese momento presente, en la que está en un estado compasivo hacia uno mismo y hacia el otro, ¿eh? O sea, lo primero es
meditar primero para que tus manos puedan reflejar ese tacto consciente. Si no, la mano no puede hablar. Si eso no está presente en el corazón, en el interior de la persona, la mano no puede decirlo. Entonces, primero está en ti y luego es la mano en la que transmite esa consciencia. Cuando una mano está consciente, cuando una mano dice te acepto completamente, esa mano te da calor, dibuja tu cuerpo, no quiere nada de ti, la persona se siente acogida, empieza a confiar, empieza a rendirse. Y entonces es ahí, en esa confianza, en ese dejarse caer, cuando esas memorias van apareciendo, cuando van despertando. Entonces no es algo que digamos, venga, vamos a despertar esa memoria, es algo que sucede. Y además lo que sucede es lo que tú puedes acoger en ese momento. Cuando la persona que está ahí tumbada, está receptiva, está rendida, está confiada y está conectada al dador, entonces ahí empieza a aparecer lo que ella pueda asumir también. Eso es lo que ella va a poder ver. Bien. Y este sería el primer paso para que eso se pueda dar, la confianza, el cuerpo que se expanda, que tenga espacios para que todo eso se pueda dar. Y solo en confianza podemos evolucionar, podemos crecer y podemos ser conscientes y abrazar lo que nos está sucediendo. Entonces ese sería como, digamos, lo primero, entrar en ese lugar espacioso, en ese lugar de confianza en el que puedo permitir que lleguen esas memorias. Porque si yo estoy nerviosa, estoy tensa, por mucho que haya una mano allá que me acaricie, no voy a dar espacio a todo eso que puede llegar. Entonces ese es el primer paso, que podamos crear ese espacio. Y el cómo sucede cuando esta mano se posa de esa forma, con esa consciencia en el cuerpo del otro, la piel tiene multitud de receptores que envían mensajes, envían sensaciones, que además disparan un cóctel de hormonas. Y el cerebro también tiene una respuesta. O sea, aquí hay dos caminos, uno que es de fuera hacia adentro y luego de dentro hacia afuera. Luego hay un bocadillo. El cerebro también tiene una interpretación, bien, sobre eso que está ocurriendo. Con todo ese cóctel de sensaciones e interpretaciones y mensajes, entonces ahí decidimos si queremos seguir siendo acariciados o no. Bien. Digamos que todo lo que sucede se acuesta sobre esto. Esta es la base para decir sí, quiero continuar, quiero seguir siendo acariciada, y entonces ahí van a aparecer esos momentos y esas memorias que a veces pueden ser sensaciones. Por ejemplo, ¿qué sensación tengo aquí cuando me has tocado aquí? O quédate ahí o no vuelvas ahí. Puede ocurrir esas dos cosas, ¿no? O que llegue una imagen de algo. A mí a veces en el masaje me han dicho cosas que digo, bueno, esto no tiene nada que ver aparentemente, ¿no? con el masaje. Pues me ha llegado una imagen de como si fueras tú, mi hermana, que está tocando unos tambores en una época en la selva, como algo, como si yo hubiera sido una chamana, cosas que no tienen que ver con ese contexto, pero que suceden. Porque cuando tocamos el cuerpo también esas memorias son a nivel holístico, no solo podemos fijarlas o hablar de ello en cuanto a algo muy fisiológico, sino que de alguna manera llegan por otros campos y ahí se presentan. También hay momentos en los que la persona se acuerda de una situación con su expareja, o me dice, mira, a ver si me quiero ir corriendo porque he sentido que tengo que ir a perdonar a mi padre por algo que ocurrió. Entonces son eventos que van llegando y durante el masaje hay dos maneras de actuar durante la sesión. Una es parándonos en ese momento para resignificar o liberar algún movimiento en el cuerpo que quedó atrapado, ¿no? Hay veces que esa energía queda atrapada en un momento dado en tu vida, ¿no? Por ejemplo, discutes
con una expareja, ¿no? En ese momento es tu pareja, discutís y no sabes qué hacer, te quedas callada, sufres en ese momento, todo se acaba y eso se queda ahí dentro de ti. ¿Eh? Y de alguna manera, cuando tocamos el cuerpo, estas cosas aparecen. ¿Bien? Y eso se puede liberar, ¿no? Puedes sentir cómo está en tu cuerpo y cómo liberarlo a través del movimiento. Se le puede pedir a la persona. ¿Sientes algún movimiento? Esa parte de tu cuerpo te pide algo que hacer y todo se hace con una técnica. Hay una forma para hacerlo de manera que pueda liberar esa energía atrapada en el sistema nervioso. Y cuando se da esta liberación es cuando se puede, cuando podemos resignificar aquello que ocurrió. Claro, bueno, me encanta porque justamente te iba a pedir ejemplos, Diana, porque es verdad que es un tema bueno, que se puede presentar de muchas maneras, como tú bien dices, ¿no? A nivel visual o a nivel simplemente de una emoción. Y genial, gracias por darnos esos ejemplos, creo que se está entendiendo bastante bien, si no ya nos preguntarán en el chat para después también. Y yo lo que quería preguntarte era, ¿qué hacemos con esas memorias que duelen? Por ejemplo, como decías, que no quiero que se me toque más ahí. ¿Eso hay que dejarlo reposar para cuando sea el momento o eso se puede sanar con alguna técnica? Pues a ver, en el masaje o en las sesiones, en estas sesiones hay como dos vías, ¿no? Una es cuando trabajamos con todo esto, con el tacto consciente y queremos sanar esas memorias. Entonces ahí, cuando aparece, es muy importante la lentitud, ir despacio, porque ahí estamos trabajando con trauma. Entonces, con trauma, la lentitud, la suavidad, el alejarse más que acercarse funciona mejor, ¿no? Ir pidiendo permisos a la persona, a ver hasta dónde podemos ir acercándonos, o si para ella está bien quedarnos ahí y estar un tiempo ahí respirando con ella y viendo qué pasa. Entonces, lo ideal es preguntar, esa es la técnica, preguntar, y la persona es la que tiene el poder, es la que te va a decir, mira, no, prefiero que te alejes, o si no pasa nada, vamos a estar ahí un poquito, ¿eh? Y le acompañamos. Le acompañamos y le ayudamos en todo lo que está pasando. Esa es una manera de actuar, esa es una forma de proceder. Hay otras veces, por una vía un poco más hacia la energía que se mueve dentro del masaje, cuando esa energía se moviliza, hay veces que a la persona se le empieza a movilizar una energía, ¿no? Y empieza a conectar con vibraciones, con una respiración un poco más fuerte, ¿no? Y ahí empiezan a pasar cosas. Esa energía va soltando también, va despertando memorias y es ese evento, el propio evento, es el que hace que la persona también luego se calme y todo eso se repose y esa energía, que es lo que yo llamo energía sagrada, entonces haga como su autoterapia y yo no tenga que intervenir. Y cuando ese proceso para y termina y la persona empieza a calmarse y a integrar, no necesitamos ya hablar. Hay algo que ella ha comprendido en todo ese proceso energético. ¿Se entiende esto que estoy explicando? Son como dos vías diferentes. Cuando la energía sagrada se mueve y crea un evento un poco activo en el cuerpo de la persona, es como una terapia en la que no hace falta indagar qué te ha pasado, dónde está, no hace falta nada de esto. La persona termina y dice, ¿sabes? He comprendido lo que me ocurrió con mi pareja y he dejado de echarle la culpa, porque ahora entiendo dónde estaba yo y lo que pedía. Ha entendido algo. Y esto ha ocurrido solo. No hace falta que, no ha sido necesario, ¿no?, que interfiramos con la palabra. O sea, son como dos maneras distintas. Y esas dos maneras, ¿cómo van a suceder? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues va a depender siempre de la persona. Porque
lejos de parecer una terapia un poco complicada, no, es todo lo contrario. O sea, tú lo que tienes que hacer es quitarte del medio, es el yo personal, el que opina, el que hace juicios, el que dice ahora por aquí, ahora por allá. Ese tiene un poco que quedarse un poco ahí al lado y decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo percibo? ¿No? Estoy percibiendo, ¿eh? Estoy sintonizando, conectando con la persona y empatizando con lo que pasa también dentro de mí. Y entonces ahí en esa escucha empática puedo ver dónde está la persona y seguir su energía, acompañarle. En estas sesiones hablamos más de un acompañamiento, más que de algo, más que de interferir de forma conductual, ¿no? Es más un acompañamiento y la propia persona, su cuerpo, su energía, me está diciendo hacia dónde ir. Sí, creo que sí, que se entiende perfectamente, Diana. Yo por lo menos lo Ajá. comprendo y como digo, me ha ocurrido y es cierto. Algo se libera y algo se comprende y es muy, Ajá. muy interesante. Lo que sí me gustaría saber es que nos cuentes si, por ejemplo, hay alguna experiencia traumática que resignificar. Eso sí requeriría más trabajo, incluso físico, porque, por ejemplo, quizá haya sido algo traumático que haya marcado el cuerpo bastante o una experiencia traumática que se haya repetido. Ujú. Sí, hay situaciones, hay algunas que son como traumas pequeñitos, diría yo, ¿no? Y que ese propio evento energético te está ayudando a resignificar. Y la persona, como he dicho antes, ¿no? Comprende. De alguna forma le ha llegado, ella se ha visto, pero hay otras cosas que están más atascadas. Están más atascadas y ahí ponerle palabra, eh, el ver qué está pasando, ¿m? Y resignificarlo sí que es importante, sí que es interesante y a la persona le puede ayudar mucho, le puede ayudar mucho. Eh, Realmente cuando estamos camino de eso, camino de la resignificación, de cambiar la forma de ver aquello que me ocurrió, ¿eh? También es algo que la sesión se va viendo, porque eh, las personas, tú has hablado con ella antes, ¿no? Y le has dicho que en algún momento te puede hacer un compartir de lo que está ocurriendo, que tú le puedes ayudar, ¿eh? Entonces, antes de, o sea, durante la sesión la persona lo sabe, ¿no? Y también podemos preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué te llegó? ¿Ha llegado alguna imagen? ¿Cómo es esto que estás viendo? ¿Cómo es para ti? ¿Qué está pasando? Y ahí, entonces, cuando la persona te cuenta, ¿m? Podemos ver en qué momento también está y cómo está viviendo ese evento. Entonces, es muy importante que se haga desde el cuerpo, desde el presente, porque si se va la persona al pasado y empieza ahí a revivirlo, hay que traerla, porque ahí no hay posibilidad de resignificar nada, ¿eh? Al revés, se está retraumatizando, porque está volviendo a vivir aquello que ocurrió en el pasado tal y como vivió y con aquella emoción entera, y está viviéndolo allá, ¿eh? ¿Cómo resignificamos desde el adulto, desde el presente? Trayéndola al aquí y a la ahora, desde su adulto. Porque desde el adulto es desde donde podemos cambiar esa visión. El niño o la niña lo ve tal cual sucedió y lo ve desde ahí, desde esa emoción tal cual está. El niño o la niña, me refiero a la emoción, ¿no? Y es desde la figura del aquí y el ahora del adulto el que puede cambiar esa visión, ¿no? Entonces es importante siempre traer a la persona a la respiración, al aquí y a la ahora y poder en esa conexión con el presente y con la persona resignificarlo, ¿eh? Traer ese evento aquí y verlo desde aquí. Claro, Diana, tiene todo el sentido y de todos modos, a lo mejor personas que no conozcan muy bien esta terapia, esta técnica, no lo ven muy colocado en su mente. No sé si te apetece de manera respetuosa y si puede ser, ponernos un ejemplo de este proceso con algún caso que hayas tenido. Ah, si me fue un poquito ahí tu voz, yo no sé si yo me he ido. Sí, Me... comentaba que si sí, nos podías poner algún ejemplo ajá, concreto ajá, del proceso
con este tema, ¿no? Obviamente decía de manera respetuosa Ajá, y bueno, sin obviamente dar nombres ni detalles, pero si te apetece ajá. poner un ejemplo de cómo ha ocurrido, cómo se ha podido resignificar para personas que no lo conozcan. Ujú. Ah, bien, gracias. Exactamente, sí. O sea, poniendo un poco así como abstracto, ¿no? Por ejemplo, te cuento de un caso en el que, bueno, yo trabajaba con esta persona en lo que es abuso sexual, ¿no? Y trabajábamos a través del masaje, a través del contacto. Y entonces, a través del contacto, en el masaje alguna vez parábamos, ¿no? Porque, bueno, pues voy leyendo cómo está reaccionando, cómo está respondiendo el cuerpo de la otra persona, voy preguntando y a veces se daba la ocasión en el que parábamos, ¿no? Y había partes del cuerpo que eran como dolorosas a la hora de tocar o de entrar. Y ahí parábamos y preguntaba, pues, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Podemos mirar? ¿Está bien para ti? O me alejo un poquito, ¿bien? Y entonces en una parte del cuerpo en el que ella sentía como más dolor, ahí a la hora de parar, pues ella me empezó a hablar de un dolor, ¿no? De un dolor en su infancia y que ha arrastrado durante mucho tiempo en esa parte del cuerpo y bueno, que siempre ha guardado como tensión, ¿no? Ha tenido tensión a la hora, que bueno, exactamente es la cara interna de las piernas, ¿no? Entonces ella, en esa tensión, en su zona íntima también ha sufrido tensión, ¿no? Desembocada por toda la parte alta de las piernas. Incluso ha sufrido bueno, pues como enfermedades también. Y a la hora de sentarse, a la hora de caminar, a la hora de que alguien acerque una mano a esa parte del cuerpo, pues ella siempre había sentido tensión y malestar, ¿no? Entonces en ese momento ella me contaba esto, ¿eh? Y empezamos a mirar un poquito más, empezamos a mirar un poquito más. Y a raíz de mirar todo lo que podía llegar, más que por imágenes, a nivel de significado de la cara interna de sus piernas, ella llegó a la conclusión, bueno, no a la conclusión porque parece algo intelectual, sino a la comprensión ¿eh? de que, de que eso que sentía ella desde niña realmente no tenía un sentido, no tenía un sentido real, ¿no? Que sus piernas eran las de una niña que querían jugar, que querían correr, que quería saltar, que podían abrirse, cerrarse, porque era libre para jugar, ¿no? Y para saltar. Y que sus piernas realmente no tenían una culpa explícita de nada, ni tenían por qué conservar una tensión específica sobre algo, ¿eh? Que su cuerpo era inocente. Y entonces, a partir de ahí, luego seguimos haciendo sesiones de masaje y ella dejó de sentir tensión en la cara interna de sus piernas, ¿m? A relajarse, a poder abrirse al mundo, abrirse físicamente también. Y incluso me contó que tuvo una experiencia bueno, a nivel íntimo con su pareja en el que se podía abandonar totalmente porque había conectado con su inocencia y su capacidad de gozar desde ahí, desde esa niña. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirlo. Muchísimas gracias. Creo que así se entiende bastante bien, además. Y nada, yo quería comentarte, si antes de pasar a las preguntas de la audiencia, ¿podrías compartirnos, Diana, unos tips para comenzar a explorar quizá el tacto más consciente con nosotras, nosotros mismos, si es que eso es pertinente, claro? Pues yo creo que es muy pertinente, ¿no? O sea, yo siento que el contacto, la caricia, ¿eh? Es algo a practicar y a tener un hábito, o sea, que lo tengamos como hábito, porque también podemos como obviarlo, podemos olvidarlo y acostumbrarnos a no tener contacto y a no tener caricias, ¿eh? También podemos acostumbrarnos a eso. Y algo, por ejemplo, si te cuesta mucho autoacariciarte, hay gente que dice, para mí no tiene sentido tocarme, ¿eh?
Entonces yo te invito a que, bueno, pues a que tomes algún aceite, alguna cremita, algo que a ti te guste, que tenga un buen aroma para ti y que después de una ducha te des en el cuerpo y te lo des con conciencia, ¿eh? Que te repartas el aceitito, la cremita en tus manos y lo repartas por tu piel con conciencia, sintiendo lo que estás haciendo, sintiendo cómo resbalan las manos por tus brazos, por ejemplo, cómo se une el brazo al hombro, ¿eh? La muñeca, las manos, que lo hagas con conciencia. O sea, esto sería lo más importante. Si quieres, si tienes más tiempo y puedes practicar por todo el cuerpo, hazlo con conciencia. O sea, yo para mí ese sería como la consigna que puede acompañar a cualquier tipo de dinámicas. Porque dinámicas hay desde algo muy sencillo, como es lo que acabo de hacer, como algo un poco más allá, ¿no? Que es, hazte una cita en tu agenda, queda contigo y prepárate un lugar silencioso en el que tú estés contigo, que no haya nadie que te pueda molestar, que no haya nadie que te pueda interrumpir, que tu móvil esté en silencio. Dedícate solo 3 minutos, empieza por 3 minutos. Si quieres, ponte una música suave, ¿eh? Y ve parte por parte de tu cuerpo. Comienza por tu rostro, otro día puedes ampliar, unir el rostro al cuello, otro día puedes continuar con tus hombros y tus brazos. Entonces aquí va a depender más de la cantidad de contacto que tú estés acostumbrada y por dónde quieras empezar. Si eres persona de mucho contacto, quizá puedas empezar por algo más avanzado, como es esto que he dicho, ¿no? Si no te gusta el contacto, dices, no sé qué me pasa con el tacto, a mí no me gusta que me toque nadie, bueno, comienza por algo muy sencillo, date una cremita, un aceitito y quédate ahí, a ver cómo te has sentado. Ponle conciencia, quédate en silencio, a ver qué pasa en tu cuerpo. Y no hagas nada con ello, no interpretes, solo siente. Y te irás autoconociendo. Para mí esto es muy importante. El tacto para mí siempre ha sido eso, un camino de autoconsciencia y de crecimiento. Pues muchísimas gracias porque comentaba que estos tips entonces sí que pueden ser de utilidad. Yo también siento que es importante, así que bueno, me alegro que nos hayas dado estas aportaciones tan sencillas, ¿no? Como tú bien dices, como de ponerse una crema o contactar y no pasarlo por la mente. Eso es importante, lo recordamos a todas las personas. Y bueno, pues ahora sí, ahora voy a pasar a recordar a todas las personas que las redes sociales de Diana Dacchini van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, sí, ahí van a estar, para que podáis contactarla, ver más información sobre lo que ofrece y demás. Pero me encantaría que antes de pasar a las preguntas de la audiencia nos hablases un poquito más, si eres tan amable, Diana, sobre tu formación de masaje y tus terapias online. Gracias. Gracias a ti. Yo dirijo una escuela Diana Dacchini, de masaje y energía sagrada. Y hago formaciones en Madrid, Barcelona y Tenerife. Madrid y Barcelona de forma anual, son formaciones de un año, de un módulo al mes, con 2 retiros, y en Tenerife de forma intensiva. Entonces, el contenido de la formación, pues enseño, claro, todo esto que hemos estado hablando a nivel de tacto, autocontacto, tacto con el otro. En el masaje voy enseñando niveles de masaje, paso por paso, nivel por nivel, hasta llegar al nivel tántrico, ¿no? Donde movemos más la energía sagrada. Y lo enfoco como una formación para ti, para tu transformación personal y también para terapeutas, para darles herramientas y que puedan aplicar en sus terapias o puedan ampliar sus terapias o incluir partes, porque doy protocolos también, partes del masaje para profundizar más en sus consultas. Bueno, yo animo a la gente a que se pueda acercar, ¿no? A que pueda mirarlo, porque el contenido es muy interesante. No solo es una formación de masaje al uso,
sino que, bueno, tocamos temas tan interesantes como el sistema nervioso, cómo funcionamos, cómo trabajar en el masaje desde la visión de la teoría polivagal, desde el sistema nervioso, cuando salen traumas, qué hacer o qué no hacer, ¿vale? O si remitir a otro profesional, pero un poco cómo manejarnos ahí, porque cuando se mueve la energía vital, energía sagrada, energía como la quieras llamar, ¿no? Que es la energía de la vida con la que nos construimos. Cuando se mueve esa energía pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es la formación como más que te va a dar más discernimiento de lo que es todo esto, ¿no? El ver cómo trabajar y cómo moverte con esa energía, tanto como se moviliza para ti cuando se moviliza para el otro. Y la posibilidad de poder sublimar nuestra energía, ¿no? Y cambiar la percepción y poder ver la sexualidad desde otro lugar, ¿no? No desde el automatismo. Y luego las sesiones online, las terapias online que hago, son terapias en las que yo primero hablo un poquito con la persona y vemos qué le pasa. Y conforme a lo que me diga, yo veo si le puedo ayudar o no. Y ahí construyo una terapia, que puede ser a través de Somatic o a través del Tantra, a través de ver cómo podemos mover su energía. Entonces es muy de tú a tú, ¿no? Y ver qué te está pasando y dentro de mis herramientas o en esa conexión que tenemos, si yo veo que dónde está, yo puedo ver dónde está y a partir de ahí podemos desarrollar un sistema, un programa para poder ayudarla. Bueno, muchísimas gracias. Creo que queda claro y repito que ahí queda la información bajo la descripción del vídeo de YouTube. Así que vamos a pasar a preguntas ahora, Diana, de la audiencia. Ajá. Y antes de nada voy a comentar que para usuarios de YouTube, recordar que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera pregunta nos la realiza José Lomelí desde YouTube y nos dice: sería interesante saber si trabajas igual para hombres y para mujeres, nos pregunta. Trabajo igual, el trabajo es el mismo. El trabajo es el mismo. Bien, lo que ocurre aquí es que es una conversación un poco más, más larga, ¿no? Pero cuando un hombre, por ejemplo, busca el masaje tántrico, busca mover su energía, quizá ahí cambia un poquito el trabajo, la forma en que trabajar, desde dónde abrimos y hacia dónde vamos. Cambiaría un poquito el mapa, yo podría decir eso, que cambia un poco el mapa energético, cómo me muevo en el cuerpo de un hombre, pero el trabajo es ese. Genial, muchísimas gracias, pues aclarado queda. Ahora nos hace una pregunta desde España y desde Twitch Laura y nos dice: en el abuso, ¿qué pasa si hay una memoria de la que no nos acordamos a nivel mental? Por tanto, no lo podemos resignificar, pero sospechamos que hemos tenido abuso. Sí, es una pregunta. Es una pregunta. O sea, ella me habla desde el trauma, ¿no? Que sabe que hay un trauma de abuso, ¿no? Desde el trauma de abuso, porque, bueno, yo diría que ¿quién no ha sido abusado alguna vez en la vida, ¿no? A muchos niveles, no a nivel sexual, pero aquí si hablamos a nivel sexual, estamos tocando, o sea, yo ahí, claro, cuando recibo una persona en esa condición, es como que tenemos que hablar mucho al principio, ¿no? Hay que hablar mucho para dibujar el mapa y el programa por el que vamos a ir. Entonces, cuando van apareciendo cosas, digamos que hay que ir de menos a más, muy despacito y retirándonos y acercándonos mucho más que en otras muchas ocasiones. ¿Vale? Y hay en casos en el que yo lo remito a un profesional que trabaje mucho más específicamente el tema, ¿no? Porque uno tiene que saber también hasta dónde puede llegar.
¿vale? Entonces, lo que me ha preguntado, ¿me puedes repetir un momento cuando ella dice que está en la mente, pero no nos acordamos y aparece, dice algo así, ¿no? Sí, no, ella dice, ¿qué pasa si hay una memoria de la que no nos acordamos nada a nivel mental, creo que quiere decir, Sí, a y no nivel la podemos consciente, resignificar? Eso es, pero sí que hay como una sospecha de que se ha sufrido abuso. Ajá. Es un trabajo muy lento, es un trabajo muy, muy despacito, porque en el momento es verdad que no se puede resignificar todo lo que sale, ¿sabes? No, a veces no se puede resignificar todo lo que sale. Bien, entonces está bien hacer un trabajo de volver un poquito, de guardar algo ahí debajo, como decimos, ¿no? Guardar un poquito debajo de la alfombra para continuar, ¿no? Continuar ese trabajo donde quedamos e ir muy suave, ir muy despacito. Bien, porque no van al tiempo la conciencia y la energía, bien, no van al tiempo en ese momento, ¿vale? Ujú. Ujú, claro, sí, creo que se entiende perfectamente, así que, bueno, ya Espero, estamos, porque sí que es un poco complejo de contestar. sí, Ujú. cierto. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta ya que tenemos por hoy de momento, a ver si entra alguna más, si no. Y nos la hace John desde Colombia y a través de la plataforma de Odisee nos dice, ¿tener una relación consciente con tu pareja y tocarla con amor simplemente puede sanarla de dolores antiguos? Sí, 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 por supuesto que sí. Si das con algo, si tropiezas con algo ahí que ella dice, aquí todavía me pasa algo, hay cosas que sí necesitan de una atención de un profesional, ¿vale? Pero si en la pareja hay amor, hay tacto con amor, hay conciencia, hay una lentitud, hay pararse, hay hablar, hay un hasta aquí, hay un vamos a respirar juntos, espera un poquito, un saber poner límites y sobre todo mucha presencia en lo que estamos haciendo, es que solo eso, mira, solo pensarlo, es que ya es sanador. Por lo tanto, vivirlo en la pareja, vivir ese nivel de conciencia y ese tacto amoroso y ese poder decir en qué momento estoy, lo que necesito, lo que no necesito, eso es una sanación total. Sí. Ujú. Qué bonito. Sí, la verdad que es Sí, súper bonito que haga esa sí. pregunta, me ha parecido precioso Hombre, y muchas sí, gracias por traerlo. Yo sí. pienso lo mismo Mm, y así, mm, así lo he experimentado además. Entonces sí que es verdad que animo, ¿no?, a que las personas lo puedan hacer así de manera simple. Es que es verdad lo que comentas, Diana, sí, solo con la mm, intención es algo súper mágico, súper al alcance sí. de la mano, ¿no? Mm. Y bueno, pues es una maravilla. Yo no sé si Es quieres que es tan añadir más inocente. palabras. Sí, No te es doy solo paso. eso, que es muy inocente, o sea, que la sexualidad la tenemos ahí como algo horrible, como, ¿sabes? Está muy juzgada y debido a todo eso, claro, pues se asoman un montón de traumas, de sombras y de historias, ¿no? Entonces, ponerle inocencia, hablar de tacto, hablar de como niños, nos tocamos, nos sentimos, disfrutamos, nos hablamos, decimos sí, no, solo eso ya es algo que, bueno, solo pensarlo ya se expande el cuerpo, los órganos toman un lugar diferente, ay, y pasa algo, ¿no? Y la sensación de que merezco la vida, de que puedo crear cosas, que cambia, ¿no? Cambia la visión. Entonces yo lo que diría es que trabajáramos para vivir una sexualidad de otra manera, una sexualidad más inocente, más desde el cuerpo, más desde la presencia. Ujú. Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo, Bella. Pues mil gracias por esa aportación, por esos tips que además sirven para todas las personas que están tan al alcance, ¿verdad? Con nosotros mismos, nosotras, parejas. Así que ahora sí, ya estamos llegando al final. Y bueno, yo te abrazo, ha sido un placer tener esta entrevista contigo. Ya te digo que es un tema que me encanta y creo que nos lo has explicado de manera súper sencilla y súper profunda al mismo tiempo. Se ha entendido muy bien, así que gracias por eso también. Y te voy a dar paso para que tú puedas despedirte de nosotros y de la audiencia, por supuesto, Diana. Mm.
Bueno, mil gracias. A mí me ha encantado cómo ha ido, cómo has hecho la entrevista, ¿sabes? Con el corazón, ¿no? Y eso lo agradezco. Agradezco las personas que se han acercado a escuchar y las que lo escuchen después. Y, y de verdad que os animo a eso, a vivir el cuerpo desde esa inocencia y que ojalá nos encontremos por ahí por los caminos online, presenciales. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que estáis al otro lado también, que hacéis posible esta labor de Mindalia, ¿no? Que al fin y al cabo es llevar la conciencia del otro lado y que llegue a cuantas más personas mejor. Por eso mismo, si os ha gustado este contenido, que creo que está, como decía, al alcance de todas las personas, y si os apetece compartirlo, no dudéis en hacerlo, ¿vale? En vuestras redes sociales, como queráis, con personas a las que pueda tocar. Y también os invito a dejarnos un comentario, un me gusta y por supuesto a suscribiros si no lo habéis hecho, como decía al inicio, no solo para participar del chat, sino también para saber los contenidos que vamos teniendo que pueden ser interesantes para ti, ¿no? Relacionados con otros que ya hayas visto, ya que el algoritmo te los va a recomendar y también se te va a avisar cuando estemos comenzando un directo, por ejemplo. Así que con esto ya me despido, nos vemos pronto y te mando un abrazo enorme.